Bienvenidos, bienvenidos a esta hora, a este momento, a este compartir. Hoy tenemos un acto especial, una actividad especial referente al Día del Padre, ¿no? Y yo le titulé a la palabra un buen padre. Porque una cosa es ser un buen padre, oiga bien, una cosa es ser buen padre y otra cosa es ser padre bueno. ¿Aló? Una cosa es ser buen padre y otra cosa es ser padre bueno. Hay una inmensa diferencia. Toman dos direcciones totalmente diferentes entre un buen padre y un padre bueno. Porque el buen padre, así sepa que de momento a su hijo no le va a gustar, va a tener que corregirlo, va a tener que actuar y va a tener que tomar decisiones que ni le gusta a su hijo ni le gusta a sí mismo, pero sabe que es lo que le conviene a su descendencia. ¿Aló? Por eso es que es importante entender que a veces nosotros como hijos no nos gustan que nos corrijan o nos dirijan o nos guíen hacia senderos de bien. Por cierto, que en las edades de la adolescencia, en las edades del inicio de la adultez, lo que nos viene a nuestra mente no es necesariamente lo que nos conviene a futuro, muy por el contrario. Es lo que nos hace disfrutar, a que la carne le guste pasar un rato agradable. Pero para eso ahí tiene que estar un padre bueno. ¿Aló? Le voy a poner mi historia. Si hubiese sido por mí, ni siquiera de sexto grado me hubiese graduado. No hubiera llegado a sexto grado. Porque me gustaba jugar mucho pelota y chapita. Me encantaba jugar y disfrutar, y lo que menos me quería ocupar era de educarme o de trabajar. Pero ahí estaba el padre bueno, que era que a tiempo me decía hacia dónde tenía que caminar, quisiera o no quisiera. Por eso la palabra es clara cuando dice que un buen padre te ama, pero también corrige y exhorta. ¿Aló? Yo creo que ustedes van a abandonar la iglesia antes que termine el servicio. A veces nos comparamos, por eso, el buen padre, oiga bien, el buen padre es aquel que solamente da afecto, solamente da cariño y no vincula hacia el futuro de su hijo. Muchos padres dicen, no, yo no le voy a decir nada porque se pone bravo conmigo. ¿Aló? Ese es el padre bueno, el padre permisivo, el padre que deja hacer a su hijo lo que quiere. Pero el buen padre es aquel que, no importando si el hijo le pone una mala cara, él asume su dirección sobre su hijo y en el futuro recogerá fruto de él o de ella. Por eso les aseguro, mire, oiga, en mi infancia y en mi adolescencia yo pensaba que mi padre y mi madre eran malos. Porque si por mí fuera, me hubiesen dejado hacer lo que yo quisiera. Pero estaba papá ahí. En esa época, y lo he dicho en alguna oportunidad, estaba comenzando la era del televisor. No soy tan viejo, pero tengo que decir que esa era la época. Oiga, y en ese tiempo, cuando pasaban una película, una novela, algo, aparecía en la pantalla y decía, ¿sabe usted dónde se encuentra su hijo en estos momentos? Y mamá y papá miraban alrededor y en los lados y dice, aquí falta una oveja. Y era este humilde servidor que le llaman el negro. ¿Dónde está el negro? Y yo estaba allá en la esquina jugando chapita. O estaba con los amiguitos. Y papá y mamá iban hasta el lugar. Hijo, para adentro. Y yo le tenía coraje a ese bendito eslogan que colocaban en el televisor, que dónde estaba su hijo. No puede ser que este eslogan le eche a perder la partida de Chapita 1. Pero
Hoy le doy gracias a Dios porque mi padre me corrigió, porque mi padre estuvo pendiente de los más mínimos detalles de su hijo, porque si no, no tuviéramos ni siquiera cómo honrarlo. ¿Aló? Entonces, ahorita se nota mucho, oye, no, es que ten cuidado porque si le dices algo lo traumatizas. Ten mucho cuidado porque es capaz que en la noche no duerme. Hay mucha tensión con el niño, ay, porque el niño se va a confundir todo. Y yo digo, pero ¿por qué nuestros padres no tenían esos conceptos tan claros y lo pudieron llegar a uno hasta donde uno hoy está? Porque realmente se sobrepusieron a creer y actuar en función al futuro de su hijo o al futuro de su hija. Y no es menos cierto que en estos tiempos más que en otros hay que ser muy sabio. Hay que ser muy sabio para poder actuar. Pero se necesita realmente tener un poquito de entereza, y más en estos tiempos donde uno no sabe si su hijo se le puede perder con más facilidad en la calle o adentro. Porque aquí en la calle ya, bueno, está rodeado de gente, pero dentro está el internet, el WhatsApp, el Telegram y todos esos programas. Pues ellos son buenos mientras se utilicen para lo correcto. Hay el Instagram y hay otro que le llaman TikTok. Aquí no debe haber nadie usa nadie de TikTok, por eso estoy hablando de otras iglesias. Eso TikTok es pura mujeres, pura parte sexual. Y si, pastor, ¿y usted cómo lo ve? Pues yo tengo que venir a corregirlo a ustedes aquí. No, de paso lo borré, lo tenía y lo borré. Lo borré, mi hermano. Dios bendiga a su familia. Yo borré eso, de verdad que eso es. Pero también hay unos programas que vienen ocultos. ¿Aló? Qué importante ser un padre ejemplar, un padre bueno. Yo quiero citar un testimonio de la Biblia que nos habla de lo que es una descendencia en miras hacia el futuro y producto de una ascendencia, o sea, de un padre que ha hecho lo correcto. Y vámonos al segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos. Jotam, hijo de Usías, comenzó a reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, tenía 2 años de reinar sobre Israel. Cuando Jotam comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotam hizo lo recto a los ojos del Señor, pues se condujo tal y como lo había hecho Usías, su padre. Encontramos un hijo, ¿no?, al cual señalan que durante sus tiempos de gobierno, de nombre Jotam, hizo lo correcto y lo justo a los ojos de Dios. Pero hay un aspecto que es determinante para que él haya sido un buen gobernante, y es que él imitó a su padre. Hizo lo que su padre hacía, de tal forma que él dijo, bueno, mira cómo mi padre está actuando, mira los aspectos determinantes para poder tener éxito, yo voy a hacer lo que hizo mi padre. Y por esa ascendencia recta y también por la obediencia de su hijo, fue que logró que le placiera a Dios al ser un gobernante recto. Ahora bien, aquí hay 2 aspectos que son importantes. Uno, un padre con ejemplo, un padre que hacía lo correcto, un padre que daba una buena enseñanza, pero también había un hijo obediente. Y usted sabe qué está sucediendo en estos tiempos, más que en cualquier otro, que un hijo está viendo hacia dónde va su padre. Mira lo que está haciendo su padre, mira hacia dónde va, excelente, yo voy a hacer lo contrario. Oiga,
Qué tremendo en estos tiempos. Qué tremendo en estos tiempos cuando los hijos, y voy a hablar en los subsiguientes versículos sobre ese tema del legado, porque resulta que los hijos andan, en estos tiempos andan buscando, yo quiero tener mi propio brillo, yo quiero tener mi propio crecimiento, pero resulta que no vincula nada en lo que lleva a cabo. Y sobre todo, hay como una especie de contraposición para hacer exactamente lo contrario a lo que hace su padre. Es el caso de Jotam, y por eso lo cito en el segundo libro de Reyes. Él lo que hizo fue mirar el comportamiento de su padre, mirar el cómo de su padre, mirar lo que hacía su padre y no otra cosa sino imitarlo. Y por eso tuvo éxito. Reinó 15 años, reinó 16 años y lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Porque no solamente porque temía, sino porque hay una serie de aspectos de modo del cómo, que es donde uno se reserva hacerlo o lo hace de acuerdo a como se lo han enseñado o como lo ha visto. ¿Aló? No sé, pero pareciera que uno, el joven, y le pasaba a este humilde servidor, como que lleva una rebeldía adentro, en el corazón. Algo así como que, si mi papá va para el lado derecho, yo voy para el izquierdo. Si mi papá llegó y es un buen carpintero, no, yo necesito ser pintor. Si mi papá es empresario, no, yo necesito ser enfermero. Oiga, y hay un prejuicio con eso. Y la semana pasada estuve conversándolo con mis hijas. Solemos sentarnos un buen rato, un par de horas, sentarnos. Mami, ¿qué quieres ser en el futuro? Mami, ¿cómo ves tú esto? Mami, que cada vez siempre tenemos un tema para tratar de llegar al razonamiento de nuestros hijos, de potenciar lo que quieren hacer o de vincular a que algo tenga que ver con lo que uno viene humildemente llevando a cabo o ejerciendo. Ok. Entonces, el diccionario habla de dos tipos de padres. El diccionario de la Real Academia habla de dos tipos de padres. La primera definición es la de varón o macho que ha engendrado. Eso es un padre. Según el diccionario, puede haber un varón o macho que ha engendrado, y en la segunda definición, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Entonces, usted puede saber quién es padre porque engendra, o padre porque asume la responsabilidad de su hogar, porque hace lo debido, porque provee para su hogar, porque es una persona digna. Y de ese es el que yo hoy quiero hablar, del buen padre. No del padre bueno, del buen padre. El padre que sabe que tiene una responsabilidad sobre sus hombros, y esta responsabilidad la lleva ¿a qué? A que sus hijos quieran seguir en ese legado o por lo menos en esos principios que deben estar claros para para que su descendencia pueda caminar debidamente. Amén. Hay 5 aspectos que quiero compartir contigo que están directamente ligados con el padre bueno. Primero, el padre tiene que ser un pastor de sus hijos. Oiga, porque el buen pastor está pendiente del estado de sus ovejas, está pendiente de cómo camina, de cómo transita sus ovejas, sus discípulos, sus hijos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, y dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En otras palabras, un buen padre o un buen pastor es aquel que está muy pendiente cómo están sus hijos. Pero solo puede detectarlo si pone su atención en ellos. Yo no sé qué tenía mamá, qué tenía papá, pero ellos eran adivinos. De muchachito joven, voy a contar una historia
tendría yo como 9 años, vi como 7 medios, 5 medios mal parados. En un lugar y nadie supuestamente me había visto. Y agarré esos 5 medios y me los metí al bolsillo. Tendría como 9 años de edad. Y yo llegué a mi casa directo. Mamá, bendición, Dios te bendiga, ¿qué tienes en el bolsillo derecho? De una vez agarró mamá. Yo dije, Dios mío, ¿será que mamá es bruja? Pero mamá, ¿cómo desconfías de mí? Sácate lo que tienes en el bolsillo. ¿Qué está haciendo mamá? Mamá estaba cuidando el estado de cómo está. Ella ya, el que cuida el estado de sus hijos, le mira la fisionomía, la conoce. En una persona que es general, que va de vez en cuando, que solo saluda, no va a poder contemplar detalles de un padre que cuida. Yo pasé como unos 10 años donde la cabeza me daba vuelta al no entender cómo mamá fue directo al bolsillo derecho mío. No entendía. No sabía cómo era que verdaderamente, pero ahora entiendo según las Sagradas Escrituras, que cuando dice que nosotros debemos cuidar el estado. Ahora hay un tema eso de la privacidad. Bueno, yo respeto la privacidad de todo, pero en mi casa nadie tiene. Ahora creo que hay que se le da con el dedito y se le ponen las X, Z, Y. Ahora a otros la huella. Yo le quité las huellas a las hijas mías. Ya le tengo la clave a la huella de ella. No, mentira, ninguna de ellas utiliza nada de eso. Pero oiga, hay que estar pendiente, porque yo a la edad de ella también quise hacer cosas indebidas. Para la gloria de Dios no me quejo de mis hijas, son extraordinarias. Bendito sea su nombre, que eso es un regalo que Dios me ha dado. Oiga, pero todos, mi esposa y yo estamos pendientes de ello, porque de lo que va a suceder en el futuro con ella, o lo vamos a padecer o nos vamos a glorificar por tener una tremenda descendencia. Eso se logra cuando el padre conoce el estado de sus ovejas. Ya uno ve cuando una persona, ya el que está muy detallado y ve a un hijo, sabe cuándo está normal y cuándo hay algo que no está bien. Y es importante nosotros estar allí. A veces estamos muy ocupados con trabajo y no es para menos, con situaciones difíciles, con problemas para poder proveer y ni siquiera para hacer mal, pero a veces dejamos a un lado ese tiempito que necesitamos para poderlo mirar a la cara, para conocer el iris del ojo, para saber verdaderamente qué pudiera estar viviendo. ¿Qué sucede a veces? Que cuando no hay ese nivel de detalles, uno pudiera estar reclamándole a un hijo cuando lo que necesita es apoyo. ¿Aló? O uno pudiera estar abrazando a la persona cuando necesita una corrección. Pero eso se sabe solo si se conoce el estado de nuestra descendencia, de nuestros hijos. ¿Aló? Levanten la mano los jóvenes que les está gustando la palabra. Ay, Dios. ¿Para ver? Oye, aquí hay una juventud tremenda. Vamos a darle un aplauso a estos jóvenes. Maravilloso. Tremendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Hay una historia del primer rey que tuvo Israel, donde tenía una inmensa relación con sus hijos. Jonathan. Dice así: Saúl y Jonathan, Saúl era el rey, y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida. Imagínate el amor tan grande que tenía Jonathan para con su padre, conocidos como inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Me ministra la palabra cuando dice que eran inseparables. Yo me imagino, y eso hemos rogado, todos los que tenemos padres, todos los que tenemos hijos,
uno quisiera que su hijo lo admirara. Pero uno se da cuenta que no es así cuando le voltean los ojos. Pero ¿cuál es el mayor deseo de un padre? Que su hijo lo imite. Porque mañana, por querer hacer lo propio, va a padecer. ¿Aló? Mañana, por no decir, mira cómo lo hace mi papá, mira cómo habla, mira lo que dice, mira cómo lo dice, mira en qué momento lo dice. Hay tantos aspectos que vinculan al éxito. ¿Y qué mejor que su propio padre? Habrán unos que dirán, pero bueno, mi padre, ¿por qué mi padre? Si mi padre verdaderamente está en la cárcel, si mi padre está en esta condición. Oiga, traje este versículo porque el rey Saúl no precisamente fue el mejor rey. Oiga, el rey Saúl fue un mal rey. El rey Saúl fue desobediente. El rey Saúl se apropiaba de lo que no era correcto. Pero a un hijo no le sale sino honrar a su padre. Voy de nuevo. No tiene tu padre que ser bueno para tú honrarlo. Uno sabe cuando su hijo verdaderamente considera a su papá, no porque se lo merezca o no se lo merezca, al hijo le sale honrar a papá. Eso es muy bueno. Bueno, bendito Dios al hijo que le correspondió un padre o le tocó un padre que era bueno. Pero es que aquí a veces hay hijos que aun y cuando sus padres son buenos, quieren hacer exactamente lo contrario. Entonces, si tu padre o un padre está ahorita en la cárcel, a un hijo no le queda sino honrarlo. Porque el único que cambia a su padre o a su madre es Dios. Entonces sucede que el hijo está pendiente, que ceja, que pestaña levanta a su padre para ver cómo lo critica. Y eso es un acto de deshonra. Y por eso dice la Biblia, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, dice, honra padre y madre para que tenga largura de vida en abundancia. Oiga, la palabra no dice honra madre y padre bueno, no dice. La palabra no dice que tenga que ser bueno para honrarlo. No, sea bueno o sea malo, tú tienes que honrarlo. Dios se encargará de tu padre. Si es bueno, exaltarlo. Y si es malo, colocarlo en su lugar, pero no al hijo. Pero además dice, es el primer mandamiento con promesa. Oiga, entre los 10 mandamientos hay uno. Y ese mandamiento dice, yo te prometo que si tú honras a tu madre y a tu padre, si tú honras a tu papá, yo te prometo larga vida con abundancia. Es tremendo la palabra. Es tremendo. Porque él no pone otra condición que no sea honrar a papá. No dice padre y madre bueno. Honra a padre bueno, no dice honra a padre y madre, dice. Amén. Por eso es que destaco en este versículo de Jonathan, el hijo Jonathan y el padre, el rey Saúl, que cuando dice que eran inseparables, ¿saben qué? Jonathan vio mucho cómo actuaba indebidamente Saúl. Y tanto lo hacía que él veía cómo era injusto con David porque lo perseguía por envidia. Estaba Saúl, se le metían cosas locas en la cabeza, pero su hijo Jonathan no hacía otra cosa sino admirarlo. ¿Aló? Y te voy a decir otra cosa, no compartía lo que hacía su papá Saúl. No compartía. ¿Por qué no compartía? Porque en ese mismo libro de Reyes aparece donde él luego iba a hablar con David. Y le decía, mira David,
ten paciencia. Yo sé que mi papá no está actuando bien, no está haciendo lo correcto, pero él quería era como tratar de equilibrar la relación entre los dos. Pero nunca dejó de amar a su papá, nunca dejó de imitarlo, nunca dejó de estar a su lado. Por eso decía, amigos inseparables. ¿Aló? Un padre bueno tiene que ser director del futuro de sus hijos. Un padre bueno tiene que tratar de derramar todo lo que pueda para que su hijo crezca. Y muchas veces hay que ponerse detrás de los telones para que su hijo levante. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, dice, la sabiduría hace más fácil a los trabajadores. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Por eso también la palabra dice que nosotros no debemos exasperar a nuestros hijos. Y aquí obra la sabiduría y el entendimiento. Hay que saber en estos momentos cómo posicionar a un hijo. Oiga, le comentaba yo a mis hijas, ¿cuándo fue, mami? El sábado, Cami. El sábado del antepasado. El sábado pasado le comentaba a ella, estábamos sentados los dos, estábamos sentados los tres, Claudia, Camila y yo, y le decíamos, mira hija, yo sé que todos tenemos sueños. Camila tiene su sueño de ser alguien, tener su profesión. Claudia tiene su sueño de ser su profesión. Hija, pero yo tengo que decirte algo. Oiga, usted tiene que creer que usted tiene que encauzarse dentro del legado de su padre. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque las grandes instituciones, las grandes empresas, todo lo que en estos momentos nosotros utilizamos para poder llevar a cabo, comenzó en el siglo XIX, en 1905, 1906. Voy a poner un ejemplo empresarial. La Ford. La Ford ha hecho que Henry Ford la fundara, pero su hijo caminaba sobre la plataforma de lo que dejó su papá. Luego la descendencia de sus hijos era lo que hacían que fortaleciera la empresa. Si hoy quisiera un hijo hacerlo mejor y por mucha capacidad, inteligencia, responsabilidad, tendría que igualito dejar un legado hacia su descendencia para que en no menos de un siglo esa empresa pueda tener un nombre. Pero ¿qué conspira con eso? No, yo quiero vender zapatos, lo mío es zapato. No importa que papá venda empanadas, lo mío es zapato. Lo que no sabe es que tiene que comenzar de cero, pudiendo darle continuidad a lo que su padre inició. ¿Qué debería estar haciendo un hijo? ¿Qué está haciendo mi papá? Mi papá, ¿qué está teniendo? Mi papá está caminando esto. Yo voy a caminar porque el legado de mi papá no muere conmigo. Yo lo voy a multiplicar y voy a hacer que mi descendencia camine sobre ese legado. Pero ahora en estos tiempos es como yo quiera. Mire, todas estas grandes empresas fueron creadas desde el año 1900 a 1950. Casi todas las grandes empresas. ¿Y usted ahorita va para dónde? McDonald's. ¿Cuántos años tiene McDonald's? Usted va ahorita para Pollos Arturo. ¿Dónde quedan? ¿Cuánto tiempo? Todos los que están ahorita al frente de Pollos Arturo no fueron los que lo crearon en esta etapa. Los que están ahorita fueron la descendencia que le dio continuidad y sobre la plataforma de lo que dejó el anterior, todavía multiplicaron lo que dejó sus ancestros. Ahora, oye, bueno, si no te tocó un padre que tenía algo que dejar, no importa. Entonces comienza algo, pero preocúpate que tu descendencia le dé continuidad a lo que tú comenzaste. Yo les digo, mi condición, yo fui militar, 37 años en la Fuerza Armada y le quería dejar la herencia a mis hijas de la Fuerza Armada, pero ¿cómo hago? Tuve que comenzar nuevamente una vez en mi condición, mi nueva condición,
para crear lo que luego yo quiero que ellas continúen. Por cierto que aquí está un hermano que hizo un comentario el día viernes con mis hijas, donde les comentó cómo hay que querer lo que tenemos. Pero que hay un tema tremendo con esto de que es que yo nací, mi vida es, yo quiero inventar otro WhatsApp. Porque para mí lo mejor en este momento es agarrar y hacer una empresa de cepillo. Y no sabes que tienes que comenzar de cero. Porque imagínate que tú comienzas una actividad empresarial de cualquier tipo, de institución, la que tú quieras, comienzas ahorita. O sea, estás comenzando, estás compitiendo con quienes tienen ya toda una vida haciendo lo que tú estás comenzando a hacer. Por eso es que los hijos tienen que imitar a sus padres. Los hijos tienen que ver y imitar lo bueno, porque tampoco son seres perfectos. Oiga, no hay seres perfectos, solo Dios es perfecto. Pero hay hijos que solamente se dedican a ver es lo malo del padre. Pero no vieron los trasnochos, no vieron el esfuerzo, el sacrificio. Me decía un hermano el viernes, mira, son las 6 de la tarde y todavía no ha desayunado. Yo digo, wow, ¿será que los hijos podrán valorar este sacrificio? Gente que se tiene que quitar el pan de la boca para darle a su hijo, pero si su hijo no tiene una actitud positiva, lo da como por hecho. No valora, mira mi papá. Y por eso a veces los padres nos prohibimos o nos limitamos en decirle a nuestros hijos de dónde salieron las cosas. Porque no los queremos hacer sufrir. Es preferible que sufra conociendo lo que mañana no vayan a desconocerlo. Mira, hijo, esto costó este sacrificio, se hizo de esta manera, para ver si el hijo se concientiza. Para ver si el hijo ve al padre verdaderamente en su debido contexto, en lo que se merece, y para que en los últimos días de ese padre realmente sea honrado, protegido, mantenido por sus hijos, por su descendencia. Usted no ha oído un dicho criollo, y disculpen los que no son de esta nacionalidad, que dicen, cría cuervo y te sacarán los ojos. Porque a veces el padre ama tanto a su hijo que le da, pero el hijo no sabe, sino puro recibir, y menos de dónde sale lo que le dan. No sabe cómo viene, con qué sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación. Dime cuando toca pagar esos colegios y esas universidades. Ay, yo me pongo nervioso cuando se acerca esa fecha. ¿Ah? Yo digo, Dios mío, Claudia, ¿cuándo es que hay que pagarte la universidad? Claudia está en el 6º semestre. Y, cuando sale con esas cifras locas. Eso viene con sacrificio, viene con esfuerzo. Eso se tiene que valorar. Alguien tiene que decir algún día, yo le doy gracias a Dios porque tuve un padre ejemplar que nunca me dejó, que prefirió inclusive dejar de comprar ropa para que yo siguiera estudiando. Para que yo trabajara, para que yo valorara. Los padres de verdad tienen que ser muy correspondidos, muy honrados, muy respetados. Y no porque se paren bonitos ni porque saluden, sino porque imiten, porque sean obedientes, porque hagan la voluntad del Padre, como lo dice la Biblia. No hay obediente que sea prosperado. No existe obediencia vinculada al éxito, no existe. Están siendo que ustedes como medio regañados, ¿no? ¿Le pongo o le bajo? Los padres, súbele. Muy bien. Un buen padre tiene que ser responsable en todo. Y todo no es solamente lo material. Todo vincula a la parte afectiva,
vincula al resto de las áreas que confluye un ser humano. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Dijera otra versión, es peor que un incrédulo. Voy a leerlo. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Entonces, si alguna particularidad tiene que tener un padre es de proveer. Un padre tiene que agarrar. Yo les puedo dar un consejo, sobre todo a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que están comenzando en su vida. Primero aparta lo que hay que cancelar. Yo recuerdo que en mis tiempos cuando sacaba mi cuenta, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar teléfono, yo esa plata la apartaba de una vez porque esa plata no era mía. Ya sabía que era para pagar. Yo contaba era con lo que me quedaba luego de pagarle a todos. Eso te hace responsable. Eso te hace una persona que mañana no vas a ser buscado ni perseguido por una deuda, por no pagar. Pero además de esa condición, el que provee no es solamente dinero, provee amor, provee atención, provee ayuda, acompaña a su hijo en los momentos difíciles. Ese es un padre bueno. Un padre bueno es el que está allí. Ahora, si estás escuchando, es que mi papá no es así, es que mi papá no tiene esto, no valores lo malo que tiene tu papá, valora las cosas muy buenas que tiene. Yo sé que está aprendiendo a hacer cosas grandes. Al hijo, lo que le toca es orar por las debilidades de su padre. ¿Aló? Al hijo no le toca censurarla ni siquiera en la mente, porque Dios está viendo lo que está en la mente. Cuando usted se pesque hablando, pensando mal de su papá, repréndase. Oiga, le estoy dando un consejo para que su vida, para que le vaya bien en la vida. Cuando usted se engarre, mira mi papá, usted se va a acordar de esta palabra y usted va a decir, me reprendo en el nombre de Jesús, porque yo de mi papá no tengo que hablar mal. Ni siquiera pensar. Porque tu papá va a tener debilidades, es imperfecto. No hay padres perfectos, perfecto solo Dios. Y usted sabe quiénes se dedican a criticar más al padre, el que más falla tiene. ¿Aló? Oye, los jóvenes no me van a volver para la iglesia, ¿vale? Eso me preocupa. Bueno, los líderes de los jóvenes, por favor, a darle palabra a esos pobres muchachos. Les voy a agradecer porque definitivamente necesitamos escuchar palabra de vida, mis hijos. Usted posicionándose en una actitud correcta, en una mentalidad correcta, en un proceder correcto, a usted lo que le queda es esperar, pero luego lo que viene es bendición porque ha hecho la voluntad de Dios. ¿Me dan cuenta que a veces a los hijos no les gusta cuando quiero hablar contigo? Dime. Rápido, termina. Otra vez viene este viejo a hablar conmigo aquí. Eso pasa mucho. Y yo le pido a los jóvenes que se refrenen esa lengua. ¿Por qué? Porque le estás hablando a tu autoridad, a la autoridad que puso Dios sobre ti. ¿Aló? Yo casi no escucho la voz de los jóvenes, no los escucho. Giselle, Fátima, Arianna. Ay, Dios mío. Quedan invitados para el próximo domingo a la iglesia. Aló. Vamos a darle un aplauso al Señor. Quiero terminar con esta palabra. Porque por sobre todo lo que hacemos, hay un Padre que no nos falla, que es nuestro Padre Celestial.
Oiga, mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 10, 103, perdón, versículos 13 y 14. Dice así: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, con la misma misericordia, con el mismo amor, con la misma exhortación que lo hace un padre a su hijo, lo hace Dios para cada uno de nosotros. Hay una palabra que dice que Dios ama tanto a su hijo, como ama tanto a su hijo, como el padre corrige a su hijo. O sea que un mandato de las Sagradas Escrituras es corregir, otra es exhortar, otra es amar, otra es enseñar. Tenemos que enseñar, tenemos que amar, pero también tenemos que exhortar y también tenemos que corregir. Es un mandato divino, procede del cielo, pero este amor de misericordia. Oiga, a veces uno ve que su hijo comete algo, comete qué sé yo, un pecado, un mal, lo que sea, y uno lo corrige, y el sentir del padre es hacerlo indiferente, no hablarle, no cometer. Nosotros tenemos que tener la misma misericordia que tiene Dios. El Señor renueva su misericordia todas las mañanas. Un padre que corrigió, un padre que exhortó, al día siguiente tiene que ver a su hijo con los ojos del amor. Y no queda, el sentimiento no es sino seguirlo estrujando. Pero se necesita pasar la página. Y que tu hijo, o que tú veas a tu hijo, o tu hijo te vea a ti con los ojos del amor. Como que lo que pasó ya pasó. Hay una nueva mañana. Eso lo hace el Señor. Es lleno de misericordia. Y si algo tenemos que copiarnos los padres, es tener infinita misericordia con nuestra descendencia. Ahora sí pueden aplaudir los jóvenes. Los padres en un tiempo corregían y no le hablaban más a sus hijos por unos 15 días. Por unos 10 días. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que corregir y olvidarnos de lo que ya sucedió y comenzar un nuevo día creyendo que ya Dios tomó el control sobre lo que aconteció. Amén.